Les saludo en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso. Es una bendición poder completar esta pequeña serie que tenemos acerca de la identidad de un discípulo de Cristo. Espero que hasta ahora la hayas estado disfrutando y sobre todo que estés aplicando estas palabras que te estamos compartiendo. Como hemos explicado anteriormente en el primer capítulo, estamos hablando de algo que el mismo Señor Jesucristo instruyó sobre la identidad de aquellos que dicen ser sus seguidores. En la gran comisión que nos dio, nos envió a ser discípulos de todas las naciones, no cristianos, no creyentes, no miembros de iglesia, sino discípulos. Y al aceptar y al vivir las características de la identidad de un discípulo suyo, pues nosotros podemos vivir en una unidad un poco más práctica, un poco más real, y sobre todo las personas que nos rodean, pues les será mucho más sencillo identificarnos como tales. Esta séptima característica que traigo hoy la vamos a basar en unas palabras del Señor que están en el Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En esto nos reconocerán cuando nos amamos los unos a los otros. Un discípulo de Cristo entiende el compromiso que tenemos delante de aquel que hemos declarado como Señor y Salvador, de amar a los demás, de amar a los otros discípulos, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es incompatible decir que amamos al Señor que no hemos visto y no amar a aquellos que nos rodean, a los cuales vemos todos los días y tenemos contactos con ellos. No es coherente decir que amamos a Dios y no amamos a aquello que Dios ama. El Señor Jesucristo se refiere a un mandamiento nuevo les doy. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? No es nuevo en sí, sino es nuevo en la forma en que debemos ponerlo en práctica. Él dice que os améis los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El mandamiento de amar al prójimo no es nuevo porque está en la Torá que Dios reveló mediante su siervo Moisés. Lo que es nuevo es la manera, el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de cómo se vive este mandamiento. En su primera carta, el apóstol Juan toca este tema con bastante claridad. En primera de Juan capítulo 4 dice lo siguiente: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Practicar el amor los unos por los otros es una evidencia clara para que reconozcan que somos aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. El mandamiento expresado en la ley dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Pues bien, tenemos una historia en el Evangelio de Lucas que un fariseo quería como poner una trampa al Señor Jesucristo y le pregunta sobre el mandamiento más importante. El fariseo le hace la pregunta y Jesús le responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel, queriendo congraciarse un poco, justificarse delante del Señor Jesucristo, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? El Señor de manera magistral le cuenta aquella parábola del buen samaritano, donde hay un hombre que está descendiendo de Jerusalén y es atacado por unos bandidos. Lo asaltan, lo golpean y lo dejan casi muerto. Pasa un sacerdote, sigue de largo sin tocarlo. Desciende un levita, sigue de largo sin tocarlo. Y entonces un samaritano lo ve y tuvo compasión de él. Su corazón se movió a misericordia por un desconocido. Desciende de su animal, lo atiende, lo monta en su animal, paga el precio de lo que costaría el atenderlo ahí por unos días y dice: yo voy a regresar y si él gasta más de lo que te he pagado, yo me comprometo a pagarle. Y el Señor Jesús le hace la pregunta a aquel fariseo: ¿quién de estos tres fue el prójimo
de aquel que fue asaltado por los bandidos? Y la respuesta del fariseo es correcta. Aquel que sintió misericordia por él, aquel que se movió a compasión por él. Y Jesús le dice, pues bien, has contestado bien, ahora ve y tú haz lo mismo. ¿Qué aprendemos de esto? A la hora de amar al prójimo, la pregunta no es quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. El concepto de prójimo describe a alguien con el cual yo me pueda conectar. No desde la perspectiva de que alguien que se conecta conmigo, sino todo aquel con el que yo me pueda conectar. Lo puedes revisar en Levíticos capítulo 18 y capítulo 19. Pero esto es interesante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay quien interpreta diciendo, ok, primero tengo que amarme a mí mismo para después estar en condiciones de amar a mi prójimo. Y aunque el pensamiento es lógico, yo veo una dificultad con esto. ¿En qué sentido? Que el mandamiento primero es amar al prójimo. Como a ti mismo es la manera, la condición. Si nosotros lo analizamos de esa manera lógica, pues estaríamos en la posición de decirle a nuestros prójimos, mira, yo quisiera amarte, pero como no me amo lo suficiente, lo siento, no puedo amarte todavía. Y el mandamiento no es ámate a ti y después ama a tu prójimo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el verdadero significado de este mandamiento? Sencillo. Ama a tu prójimo como si fueses tú el que estuviese en su lugar. Cuando veas a alguien con el cual tú te puedas conectar, la iniciativa tiene que ser tuya, tiene que ser mía. A la hora de amarlo, de la misma manera en que Jesús nos ama a nosotros, tenemos que aprender a ponernos en su lugar. ¿Qué nos gustaría que nos hiciesen? ¿Cómo nos gustaría que nos tratasen en la condición que está esa persona? Y de esa misma manera entonces tenemos el compromiso firme como discípulos de Jesucristo de amar a esa persona. Concluyendo este principio, un discípulo genuino de Jesucristo es alguien que ama a toda la persona con la cual se pueda conectar como si fuese él mismo el que estuviese en su lugar. Y así, amándonos los unos a los otros, los que nos rodean reconocerán que somos discípulos de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que el Señor te dé poder por su Espíritu para poner en práctica esta palabra. Y así glorificamos su nombre. Shalom.